no tomamos un momento? Vamos a orar ahora. Si mis hermanos que están adelante se pueden ir a sus asientos. Bienvenidos y bienvenidas, amados hermanas y hermanos, a este ministerio del Reino de Dios. Y aquí vamos a seguir compartiendo con ustedes este mensaje del reino, de lo que todo esto se trata: el rey, el reino y sus hijos. Así que hemos venido compartiendo estas buenas nuevas, que lo más importante en el reino, el rey, que tiene corona, que tiene un cetro y que tiene un anillo. Y lo más importante aquí es la autoridad o el cetro, que es la autoridad del rey. Porque estamos hablando que Dios es un rey, que tiene un reino, que es su país, y su gobierno, que él gobierna. Y lo más importante en el reino de Dios es el cetro. Y vimos en el Antiguo Testamento cómo Dios ejerció por medio de Moisés, de la vara que tenía, su autoridad. La palabra vara, cetro, significa autoridad, y esto es lo más importante. Y cómo Dios ejerció esa autoridad a través de Moisés por medio de esa vara para liberar el pueblo de Israel, porque tenemos que entender que Dios es el Dios todopoderoso, pero para poder ejercer su autoridad, autoridad que significa dar derecho legal a Dios para actuar aquí en la tierra. Por eso el plan y el propósito de Dios, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, como lo vemos ahí en Génesis capítulo 1 versículo 26, que Dios le dio al hombre dominio. Como vamos a leer ese versículo, que es importante porque esto es fundamental. Esto es fundamental y este es el propósito, el plan de Dios para toda la creación. Gloria a Dios, para que el hombre tenga dominio, porque eso fue lo que se le delegó al hombre, a Adán en el huerto, le dio dominio sobre la tierra. Leámoslo aquí en Génesis capítulo 1 versículo 26, que este es en principio más importante. Y dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y tenga dominio sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Por eso Dios le dio al hombre dominio, tener dominio, control. Eso quiere decir de administrar, de señorear. Habla de reino, porque todo esto Dios se lo dio al hombre para que tuviera dominio aquí en la tierra. Y a través de la caída, de la desobediencia del mandato, eso fue lo que el hombre perdió, el reino, perdió el dominio de esta tierra. En vez de dominar, ahora el hombre es dominado por todas las esferas de la tierra. Por eso se trata de la venida de Cristo, de retomar ese dominio, de retomar el reino. Por eso dice: el reino de Dios ha llegado, su reino que vino de su país y todo su gobierno para devolverle al hombre lo que el hombre había perdido. Y eso significa devolverle al hombre el Espíritu Santo para reconectarse con Dios, porque Dios era padre de Adán, como Dios vino hoy día que nosotros seamos sus hijos. Esto se trata del rey, el reino y sus hijos. Y estuvimos viendo esta historia de cómo Dios ejerció su autoridad aquí en la tierra a través de la vara. Moisés tenía la vara y Dios el poder. El poder de Dios activado a través de la vara, que le daba derecho legal a Dios de ejercer ese poder. Faraón tenía todo el poder, el ejército, pero Dios envió a Moisés a través de esa vara, ejercer esa autoridad para Dios activar el poder y castigar a Faraón. Gloria a Dios. Como lo vimos ahí en esos capítulo 4, versículo 17, sobre esta vara, que significa cetro o la autoridad de Dios,
ese versículo 17, esos 4:16, tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Las señales, la vara, que significa la autoridad de Dios, que le da a Dios el derecho legal para usar el poder y hacer todas esas señales. Y en el versículo 20, que lo tuvimos leyendo anterior, dice: entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre su asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios, porque Dios necesita a una persona, a un ser humano, para poder ejercer su autoridad, lo mismo que le dio a Adán en el huerto, pero a Adán se dio su autoridad o su dominio al reino de las tinieblas. Por eso Satanás se apoderó de la tierra, se apoderó del hombre, se apoderó de la tierra, no de la tierra sino del hombre. En vez del hombre dominar, fue dominado por el reino de las tinieblas. Gloria a Dios. Y también vimos ahí vimos en Números. Vamos a hacer otro versículo en Números y vamos a seguir avanzando. Números capítulo 20, versículo 7. Capítulo 20, versículo 7. Aquí hay una transición muy importante, hay un principio muy importante, que Dios usaba esa vara para usar su autoridad. Le creaba autoridad, derecho de llegar aquí en la tierra. Pero ahora le habla a Moisés que ya no iba a ser más la vara, sino que iba a ser por la palabra, porque la palabra del rey es ley y su palabra es con autoridad. Ahora no era más, iba a ser en la vara, sino ahora iba a ser el poder, la autoridad por medio de la palabra. Gloria a Dios. Leamos este versículo aquí en Números capítulo 20, versículos 7 al 12. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Habla a la peña y ella dará su agua. Ahora la autoridad, la palabra de Dios, la autoridad iba a ejercer por medio de la palabra, que le daba a Dios el derecho legal para usar su poder. Gloria a Dios. El poder de Dios con la palabra era que se tenía que hacer las cosas ahora, porque ahora es en la palabra. Por eso vamos a ver más adelante, seguimos profundizando, que la autoridad de Dios se va a ejercer por medio de la palabra. Ahora ya no es más la vara, sino iba a ser la palabra. Y habla a la peña, le dijo: habla a la peña y ella dará su agua. Y le sacará las aguas de la peña y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Hasta ahí va bien. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oí ahora, rebeldes, les hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. En vez de hablarle a la peña, la golpea con la vara, porque ahora ya la autoridad que le iba a dar a Dios el derecho legal no era la vara, ahora iba a ser la palabra, porque ahora la autoridad es la palabra, porque su palabra es una autoridad. Por eso el centurión, como vemos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 8 de Mateo, le dijo el centurión: solo di la palabra y mi criado sanará. Ahora la autoridad de Dios, que activa el poder de Dios, es la palabra, porque su palabra es con autoridad, es la que tiene toda la autoridad. Por eso todos nosotros tenemos que someternos a la palabra de Dios, que su palabra es ley. Por eso aquí está esta constitución y necesitamos conocerla, porque hoy día no es el que tenga el poder, sino que el que Dios ha enviado con autoridad, el que Dios es la autoridad, que es el derecho legal para usar el poder. No importa qué poder tenga la persona, como vemos en el rey de Egipto, que tenía todo el poder, todo el ejército, pero Dios envió a Moisés con autoridad, con esa vara. Gloria a Dios. Lo más importante en el reino es su autoridad, es su palabra, que es con autoridad, y todos nosotros tenemos que someternos a la autoridad. Para ser parte de su reino y de su gloria, tenemos que someternos a la palabra de Dios. Aún Cristo estaba sometido, porque él era un hombre bajo autoridad. Gloria a Dios. En vez de hablarle a la peña, le dio con la vara.
Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y escuchen lo que pasa aquí, por esta rebelión, porque la palabra del rey es con autoridad y no puede ser quebrantada. Y dijo Jehová a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, no creyeron en mí, por cuanto no creyeron en mí, de hablarle a la peña para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meterán esta congregación en la tierra que les he dado. No meterán esta congregación en la tierra que les he dado. Es un punto muy importante, hermanos y hermanas. Por eso dice el que guarda su palabra. Por eso ahora vamos a seguir profundizando en este mensaje. Ahora vamos a venir a esta historia de David, que es muy importante, para que veamos cómo ahora a través de David Dios ejerce su autoridad, y habla de su linaje, de su descendencia, que se iba a levantar uno por medio de David, y él iba a poner su vara en su boca, su palabra o su autoridad. La autoridad, la palabra iba a ser por medio de la palabra de Dios, de Cristo. Así que entremos en esta historia aquí en Samuel. También aún David habla ahí en el Salmos, capítulo 24. Ahí dice una palabra, capítulo 24, versículo, gloria a Dios, capítulo 23, versículo 4. Dice David: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado, tu bastón me infundirán aliento. Tu vara, su autoridad. Que es la cobertura real, la cobertura verdadera, que estemos bajo su autoridad, que nosotros estemos sometidos, sumisos y sujetos a la autoridad de Dios, que eso es lo que nos va a dar el derecho legal de poder estar en lugar de poder. Si no sometemos el poder bajo la autoridad de Dios, es ilegal, porque no estamos sujetándonos al rey, como lo hizo Adán, que se rebeló contra el mandato, contra la palabra de Dios, y fue echado del huerto. Satanás también se rebeló contra el mandato de Dios y fue echado de los cielos. Y tú y yo y toda la creación tenemos que someternos a la autoridad, porque lo más importante del rey en su reino es su autoridad, porque es su reino, y nosotros fuimos creados a su imagen y su semejanza para tener dominio aquí sobre esta tierra. Gloria a Dios. Por eso tenemos que estar sometidos, como Cristo se sometió bajo la palabra del Padre. Gloria a Dios. Por eso David habla aquí de esta vara: tu vara, que significa autoridad, y tu callado me infundirán aliento. Por eso David hizo todo lo que Dios mandó, y vemos esa historia tan linda. Ahora vamos aquí a 2 de Samuel, veamos capítulo 7. Esto es una historia muy interesante, porque Cristo viene por medio de esa descendencia, de ese linaje. Capítulo 7, entremos en el versículo 11, que se habla de un hijo. Aquí se habla del Hijo, Cristo, el Hijo de Dios. Cuando ya Moisés había descansado de todos sus enemigos, de la guerra que él había tenido con todas esas naciones, Jehová se le aparece y le dice a través de Jonatán el profeta, le dice: desde el día, versículo 11, desde el día que puse a jueces sobre mi pueblo Israel, y le dice así: a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos, cuando se muera o duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Yo voy a levantar a uno después de ti, a uno de tu linaje. Aquí está hablando de la venida de Cristo. Cristo, el Hijo del Hombre, el cual procederá de tus extrañas, y afirmaré su reino. Y afirmaré su reino. Por eso cuando Cristo vino aquí, vino a sentarse en el trono de David.
Gloria a Dios. Está hablando de Cristo, de la venida de Cristo. Por eso cuando Cristo dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Cuando Cristo vino habló fue de su reino, que vino de su país y trajo su gobierno para llamarnos a hacernos parte de un reino, de su reino y de su gloria. Por eso le ha placido a nuestro Padre darnos el reino. O sea, devolvernos lo que había perdido, lo que Adán perdió en el huerto, el dominio. La palabra dominio significa reino. Gloria a Dios. Y eso es lo más importante en el reino de Dios, es su autoridad, es su palabra. Gloria a Dios, como lo vamos a ver y vamos a profundizar, que tenemos que someternos a la palabra del Rey, porque es inquebrantable, hermanos y hermanas. Para eso fuimos creados, para tener dominio sobre esta tierra. Eso es lo que Cristo vino a hacer aquí, a devolvernos el reino, y afirmaré su reino, que es su gobierno aquí en la tierra. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Gloria a Dios, es lo que vino Cristo. Y en el futuro, en el milenio, Cristo va a venir a sentarse en Jerusalén, en el trono de David, va a gobernar todas las naciones. Gloria a Dios. Por eso también nos habla: en la casa de mi Padre hay muchos lugares en donde morar. Si no fuera así, no le hubiera dicho que voy a prepararle un lugar para ustedes, tanto aquí en la tierra como en el cielo. Todo esto es una familia, los hijos y las hijas de Dios, gloria a Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Por esto es que el reino, este es el orden que funciona, que opera el reino de Dios, gloria a Dios. Y continúa diciendo: yo le seré a él Padre, porque Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es también nuestro Padre, gloria a Dios. Y Él me llamará, y Él será mi Hijo. Está hablando de Cristo. Yo le seré a él Padre, y Él me será a mi Hijo. Y si hiciera mal, yo lo castigaré con vara de hombre. Está hablando de autoridad. Y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como se apartó de Saúl, el cual lo quité delante de mí. Gloria a Dios. Aquí está hablando de esta vara, está hablando del Hijo que venía, que se iba a sentarse después de David. Por eso vino Cristo, tanto Hijo de Dios como Hijo de David, Hijo de hombre. Cristo y Jesús, Dios y el hombre en un solo cuerpo. Gloria a Dios. Esto es un misterio, pero así lo diseñó Dios. Así que pasemos aquí veamos aquí, entremos en Isaías capítulo 11, porque ahora ya vamos cambiando, ya hay una transición de la vara, que era la autoridad de Dios, ahora va a ser por medio de Cristo. Todo esto habla de la venida de Cristo, de Cristo, de Cristo, el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Esto es interesante, por eso esta historia es muy importante, porque aquí estábamos hablando de un rey. Cristo es un rey, Cristo es rey. Gloria a Dios. Él nació en su reino, nació rey, Él es un rey. Gloria a Dios, por eso habla: mi reino no es de este mundo. Por eso lo que trajo aquí fue un reino, un gobierno, a llamarnos a ser parte de su reino, no de una religión. Esto no se trata de religión, se trata del reino de Dios, que el Padre, y Cristo, que es nuestro hermano, ha venido a llevarnos de nuevo, a devolvernos que habíamos perdido, nuestra herencia, el reino, de lo que nos pertenece a nosotros. Todo lo que el Cristo habló fue de su reino, y por eso estamos aquí trayendo este mensaje del rey y de su reino, su gobierno. Gloria a Dios, por medio de su palabra, de la constitución que ha dado aquí escrita, que su palabra es ley y es inquebrantable. Todos tenemos que someternos a la autoridad de Cristo para ser parte de su reino y de su gloria. Nos dice aquí en Isaías capítulo 11 versículo 1, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí era el padre de David. Saldrá una vara del tronco de Isaí. La palabra vara, como decimos que es cetro, que significa autoridad, saldrá la autoridad. Gloria a Dios. Está hablando aquí de Cristo, que iba a ser la autoridad de Dios aquí en la tierra. Estaba hablando de su venida. Gloria a Dios. Saldrá una vara, la autoridad, del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de su raíz. La palabra vástago quiere decir hijo. Gloria a Dios, lo que le habló allá en Samuel, segunda de Samuel, lo que acabamos de leer, que venía un hijo. Este era hijo de Dios como hijo del hombre, porque vino por medio de ese linaje de la tribu de Judá. Y un vástago habla del hijo, retoñará de sus raíces, que se iba a levantar. Gloria a Dios.
Y dice así: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, reposará sobre él. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, gloria a Dios, autoridad y poder, todo en esta persona de Cristo Jesús, tanto su autoridad como su poder en un solo cuerpo, tanto Cristo como Jesús, Dios y el hombre en un solo cuerpo, ejerciendo. Por eso es que Cristo hizo toda potestad, que significa autoridad, me ha sido dada a mí en el cielo y en la tierra. Gloria a Dios. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Habla de la venida de este reino de Cristo. Y él hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. No juzgará según oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y juzgará con equidad, con justicia a los mansos de la tierra, y herirá la tierra, escúchenlo bien, con la vara de su boca. Con la vara de su boca, como le dijo a Moisés, que le hablara la peña. Ahora la autoridad, la palabra de Dios está en la boca, que iba a poner sus palabras en este rey que venía aquí a la tierra, en Cristo. Y herirá la tierra con la vara de su boca, con la vara de su boca. Y con el espíritu de sus labios matará al impío, a todo aquel que no se someta, se sujete a la autoridad. Todos tenemos que sujetarnos, no solo porque Él es Dios, Él es Rey y dueño, porque dice ahí en Salmos 24, capítulo 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo en los que en él habitan. Esa es su orden, que todos nos sometamos, que todos nos sujetemos a su autoridad. Es lo más importante de un rey, es su autoridad. Porque su palabra es ley, Él es dueño de todo. Gloria a Dios. Por eso es que esto es tan importante. No es el hombre que esté en lugar de poder, como vimos a Faraón, que tenía todo el poder. Y mire cómo Dios lo castigó, porque no se sometió a la autoridad, no se humilló. Gloria a Dios. Como dice Cristo ahí en capítulo 15, 1 de Corintios, que es preciso que Él reine, que Él gobierne, hasta que ponga a todos sus enemigos, los que no se someten, no se sujetan, por debajo de sus pies. Gloria a Dios. Y el último que va a destruir el enemigo, que también está sometido, pero que todo solo está siendo usado como un instrumento de injusticia. Gloria a Dios. Aquí estamos hablando del diablo, que no pasa nada con él, pero también está sujeto a la autoridad, porque él es cabeza de todo principado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y será la justicia el cinto de sus lomos, de su cintura, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Así que aquí vemos a Cristo. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un hijo. Gloria a Dios. Así que ahora la autoridad de Dios la va a ejercer por medio de Cristo. Gloria, la palabra de su boca, la vara de su boca, que su palabra, por eso cuando él hablaba, cosas pasaban. Lázaro, muertos se levantaban, demonios eran echados fuera, gente ha sido sanada por medio de la palabra. Por eso el centurión le dijo, solo di la palabra. Por eso aquí está la Constitución, para que nos la conozcamos y nos sometamos bajo la autoridad del Rey, bajo su palabra. Por eso dice el que guarda mi mandamiento, el que cumple mi palabra, porque la palabra del Rey es ley. El Señor dice, la palabra que le hablo a ustedes no son mías, es el Padre que ha puesto sus palabras en mí. Él es que está hablando a través de su Hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y seguimos profundizando aquí vamos aquí a Salmos, a los Salmos. Gloria a Dios, que esto es muy interesante. Por eso este es el mensaje del reino, del Rey, el reino y sus hijos. Todo lo que Jesucristo habló, todo lo que esto se trata, es del reino de Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Eso es lo que el Rey quiere, que se haga su voluntad aquí, que nosotros nos sometamos bajo su palabra, bajo su mandamiento. Gloria a Dios. Pues no solo que Él es Dios, porque Él también es Padre. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y como hijos vamos a obedecer a nuestro Padre y a hacer lo que Él manda. Porque dice que hacer la voluntad de nuestro Padre es buena, es agradable y es perfecta. Gloria a Dios. Por eso nosotros no podemos hacer como queramos. Todo el mundo anda haciendo lo que quiere, todo el mundo anda inventando su religión,
su organización, su denominación, sus doctrinas, costumbres, tradiciones, mandamientos, enseñanza de hombre, y nada de eso tiene que ver con Cristo, nada de esto tiene que ver con el Rey, gloria a Dios, porque el Rey, la palabra del Rey es ley, y por eso todos tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios, gloria a Dios. Por eso le estamos trayendo esta historia a ustedes del reino de Dios, lo que se trata todo esto. Miremos aquí gloria a Dios, miremos en Salmos capítulo, veamos en 110, todo esto es referente a Cristo. Salmo 110, y podemos leer versículo 1 y 2. Dice: Jehová dijo a mi Señor, habla David, ¿no? Está profetizando. Jehová dijo a mi Señor. El Señor está hablando aquí de Cristo por medio de David. David dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, que Cristo está sentado a la diestra del Padre, gloria a Dios, hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Aquí llama enemigo al que no se está sometiendo a la autoridad. No importa quién sea, que tenga títulos, que se llame pastor, ministro, profeta, evangelista, que se llame como se llame, que esté en lugar en altares, que tenga toda la congregación, que tenga toda la influencia, que tenga corona, poder, pero si no está sometido a la autoridad de Cristo, no pasa nada. No importa quién sea, todos tenemos que someternos. Cristo está sometido a la autoridad del Padre y se la delegó a su Hijo. El Espíritu Santo está sometido a la autoridad porque dice que Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyera. Y si Satanás, el Espíritu Santo, Cristo está sometido, ¿quién somos nosotros para no someternos? Así como Cristo se sometió, el Espíritu Santo, así todos tenemos que someternos. Gloria a Dios, por eso tenemos que conocer. Esta es la constitución de un rey, de un país. Gloria a Dios, su palabra es ley, por eso nos ha dejado su palabra, su constitución. Todo esto es para sus hijos, gloria a Dios, y para que la conozcamos. Dice así: hasta que pongas a todos tus enemigos por el estrado de tus pies. Y dice: Jehová enviará desde Sión, Zion, desde su trono, Sión, que significa Jerusalén, la vara de su poder, la vara, la autoridad. Gloria a Dios. ¿Qué va a ser la autoridad máxima? Gloria a Dios. La vara de tu poder, la vara de Dios y el poder de Dios activado en Cristo Jesús. Gloria a Dios, en la persona de Cristo Jesús, tanto Hijo de Dios como Hijo de hombre. Por eso Cristo era tan importante, esta venida de Cristo aquí a la tierra, para poner todo en orden, y como las cosas tienen que fluir, para arreglar todo este desorden que había, que hay, este caos, esta confusión, que todo el mundo anda metido en cosas religiosas, pero no tiene nada que ver con Cristo. Cristo es un rey y su palabra es ley. Por eso aquí vemos la autoridad. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, y dice así: domina en medio de tus enemigos, domina. Eso es lo que Dios le dio a Adán allá en el huerto, gloria a Dios, y él se la cedió al enemigo. En vez de dominar, vino a ser dominado. En vez de nosotros dominar, hoy en día estamos siendo dominados por todas estas cosas que Dios nos dijo que domináramos. Dominar, tener dominio, de reinar, de reino. De esto se trata. Dominio. Gloria a Dios. Así que vemos a Cristo aquí, que ya entra en la escena Cristo, que va a ser la vara, su autoridad por medio de la boca. Ahora la autoridad está en la palabra. Su palabra es con autoridad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es importante. Por eso que Cristo dice que Cristo es la palabra de Dios. Y ahora la autoridad está en la palabra. Y que todos nosotros nos sometamos, seamos sumisos, nos sujetemos, para tener esa cobertura plena, para vivir en el reino, disfrutar de todo el reino de Dios, porque dice que le ha placido darnos el reino, de vivir en su reino como ciudadanos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y entremos aquí veamos Salmos capítulo 2, que es importante también, esta historia que se está profetizando antes de la venida de Cristo. Todo esto se habla de Cristo, el Hijo de Dios, tanto Hijo de Dios como Hijo del hombre, Hijo de David.
Y dice así en versículo 1, ¿por qué se amontonan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas, vacías. Los pueblos piensan cosas vanas. Se levantan los reyes de la tierra, como lo hizo Faraón, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Ungido, que es Cristo, el Rey ungido, el Mesías. Gloria a Dios. Contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras. Quiere decir, independicémonos de él. Como dice Cristo allá en capítulo 15, Juan capítulo 15, sin mí ustedes nada pueden hacer. Necesitamos a Cristo, como el pez necesita el agua, como el árbol necesita la tierra, así necesitamos nosotros a nuestro Padre, que es nuestro sustento, nuestra fuente. El Padre, y todo lo hace por Cristo en nuestra vida, que todo lo ha hecho a través de su Hijo, que es nuestro hermano, es nuestro Rey, Él es todo para nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Damos gloria a Dios por la venida de Cristo Jesús a resolver todo este problema. Y lo que trajo Cristo fue algo maravilloso, buenas nuevas, nos trajo el reino de Dios. Por eso dice, arrepiéntanse que el reino de los cielos ha llegado aquí a la tierra, y el reino de Dios está aquí en la tierra, ahora por medio del gobernador que es el Espíritu Santo, que ha venido a gobernar en nuestra vida, en nuestros corazones, aquí que ha venido a establecer su trono en nuestros corazones, poner sus leyes en nuestra mente, escribir en nuestros corazones, para que conozcamos la constitución de nuestro Padre y de nuestro Rey, sabemos cómo relacionarnos con Él, y nos ha devuelto como hijos, herederos de su reino, nos ha devuelto el dominio, nos ha devuelto el reino, para que ahora podamos tener dominio sobre todas las cosas, aún sobre Satanás y todos sus demonios. Gloria a Dios, por acá ahora la autoridad la tenemos nosotros, sus hijos. Gloria a Dios, porque nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, nos dio potestad de hollar serpiente y escorpión, aplastar la cabeza del diablo. Esto es lo que se trata, de dominio, de tener dominio, y no dejar que las cosas nos dominen a nosotros como lo vemos hoy en día. Gloria a Dios. Se le van y consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras. Eso es lo que hizo Adán en el huerto, se independizó. Eso es un acto de rebelión y se unió con el enemigo. Por eso vino a ser dominado, y lo vemos como está este desorden hoy en día. Rompamos sus ligaduras y sus cuerdas, hermano. Cuando se corta una cuerda que da electricidad, ya se muere. Si saca el pez del agua se muere, si saca el árbol de la tierra se muere. Si nos desconectamos de Dios, nos morimos. Por eso Adán murió espiritualmente. Gloria a Dios. Y dice así, el que mora en los cielos, se reirá de nosotros haciendo todas estas cosas vanas. Gloria a Dios. Porque aquí no vamos a ir de paso, hermanos y hermanas. Aquí no vamos a estar mucho tiempo. Y es mejor que, porque dice que le ha placido darnos su reino. Gloria a Dios. El reino es amor, joy, paz, gozo, todas estas cosas, para que compartamos su reino, gloria a Dios, y vamos a una vida gloriosa aquí en la tierra. Se reirá, el Señor se burlará de ellos, de todas estas personas que se han independizado, que no se han sometido, que no están sujetos, ministros, pastores, profetas, evangelistas, todas estas personas que tienen títulos en lugar de poder, corona, tienen influencia, pero no están sometidos a la autoridad. Nadie quiere someterse a la autoridad del Rey. Todo el mundo quiere poder, pero no quiere someterse poder bajo la autoridad. Eso es lo que Cristo hizo, sometió bajo la autoridad del Padre. Gloria a Dios. El diablo no se quiso someter, y véalo ahí donde está, en el infierno. Adán no se quiso someter y lo sacó del huerto. ¿Y quién somos nosotros, hermanos y hermanas? Así que este mensaje es importante para que nos sometamos a nuestro Padre, porque dice que hacer su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Amar a nuestro Padre, gloria a Dios, ser obediente, obedecerlo, adorarlo, porque Él es nuestro Padre, gloria a Dios, que nos engendró en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Y mira lo que dice el Señor, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, todos los que no se quieren sujetarse, que quieren poder, pero no quieren someterse a su poder bajo autoridad, y eso los va a destruir. Gloria a Dios, porque nadie va a violar la palabra del Rey. Luego hablará a ellos en su furor, y se burlará
y los turbará con su ira. Y dice Jehová, gloria a Dios, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, sobre Jerusalén, tanto en el cielo como en la tierra, mi santo monte. Eso es lo que va a acontecer, porque el Señor ahorita es preciso que Él reine, está reinando ahora. Gloria a Dios en los corazones, en nuestras vidas. Reinar es gobernar, que es dirigir nuestras vidas, que nos sometemos bajo la voluntad de nuestro Rey. Él es nuestro Rey, pero yo he puesto mi Rey. Él es Rey, Cristo es Rey. Dice, para eso yo nací y para eso he venido, para dar testimonio de la verdad. Su palabra es verdad y es con autoridad, hermanos y hermanas. No la podemos quebrantar. Mejor la conozcamos y nos sometamos a ella. Gloria a Dios, que es bueno, es agradable y es perfecto. Gloria a Dios. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, sobre Sión, mi santo monte. Y dice Jehová, continúa diciendo a través del profeta David, yo publicaré el decreto. Aquí hay un decreto, hermanos, que es inquebrantable, es un decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Gloria a Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Cristo es el Hijo de Dios que nació desde antes de la creación del mundo. Él es el Hijo unigénito y el primogénito, el primer Hijo que nació desde antes de la creación del mundo. Nació el Espíritu, nació de Dios. Gloria a Dios, porque lo que es nacido de carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No nos vamos a meter en esto. Estamos hablando aquí de la autoridad de Cristo, es la autoridad de Dios, es la palabra de Dios aquí en la tierra, y su palabra es ley y es con autoridad. Gloria a Dios. Por eso es que el reino de Dios está en orden. En el reino de Dios no hay ningún desorden. Por eso, porque todos nos sometemos a la Constitución, a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero yo he puesto sobre Sión mi santo monte, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y continúa diciendo Jehová, aquí está hablando Jehová el Padre. Pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Por eso habla ahí en Hebreos capítulo 1 versículo 2, a quien constituyó heredero de todo. ¿Quién es el dueño de todo? Cristo. Por eso Cristo habla, todo lo que tiene mi Padre es mío, todo lo que tiene mi Padre es mío, porque herencia de los padres son los hijos. Cristo nació del Padre, nació en el reino de Dios. Él es el dueño de todo, gloria a Dios, por eso lo constituyó heredero de todo. Y Él nos ha llamado a nosotros a ser parte de su reino y de su gloria, a compartirlo todo con nosotros, que somos sus hermanos. Por eso nosotros somos hijos de Dios, que hemos nacido del Espíritu de Dios, y nos sometemos y nos sujetamos a la voluntad de nuestro Padre, de su palabra. Por eso está la constitución de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y continúa diciendo, como posesión tuya los confines de la tierra. Y dice así en el versículo 9, los quebrantarás con vara. Vara, que significa autoridad, vara de hierro para el que no se somete a la autoridad de Dios. Es así de sencillo. Él es un rey. Gloria a Dios. Como vasija de alfarero los desmenuzarás, no importa quién sea rey, presidente, senador, representante de la Cámara, religioso, religiones, todo esto que tengan títulos, nada de eso vale. Lo que vale aquí es que nos sometamos a la autoridad del rey. Gloria a Dios. Y esto lo digo con autoridad porque así es, así está escrito aquí, hermanos y hermanas. Es inviolable, es inquebrantable. Lo que pasó con los judíos que quebrantaron el mandamiento y la palabra de Dios, también fueron desechados. Fariseos, saduceos, herodianos, todos fueron rechazados, hermanos y hermanas. Gloria a Dios. Es así de sencillo. Gloria a Dios. Y en el versículo 10, aquí hay una palabra de amonestación. Dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, sean sabios. Admitid amonestación. Dice, Dios nos está amonestando, jueces de la tierra. Dice, serví a Jehová con temor y alégrense con temblor. Y en el versículo 12 es importante. Dice, honra al Hijo. Honremos al Hijo de Dios, como tanto el Hijo del Hombre. Honremos al Hijo, como dice en Juan capítulo 5, el que honra al Padre, honra al Hijo. Gloria a Dios. Para que no se enoje
y perezcamos en el camino, pues se inflamará de pronto su ira. Y dice así: bienaventurados todos los que en Él confían. Confiar en Él es someternos a Él. Y esto que se trata de lo que estamos compartiendo aquí, el Rey, el reino y sus hijos, de lo que se trata todo esto que vemos hoy en día, todas estas religiones, congregaciones, existen 50.000 doctrinas cristianas y ninguna se relaciona con la otra, ninguna tiene vínculos con la otra. Aquí no representamos una religión, somos embajadores y representadores de un reino, el Rey y el reino. Como hijos, gloria a Dios, venimos a dar testimonio de la verdad, para que conozcamos la verdad y la verdad nos hace libres. Esto no se trata de religión, no es una religión, hermana. Gloria a Dios, se trata del trono de Dios que ha venido a gobernar nuestras vidas. Y seguimos profundizando aquí, que este mensaje del reino es el más importante, y lo más importante en el Rey y su reino es su autoridad, es su autoridad, es su palabra. Y para eso fuimos diseñados, creados y engendrados. Somos creados como engendrados de Dios, que hemos nacido de Dios, de nuestro Padre, para obedecer a nuestro Padre. Sus mandamientos, gloria a Dios. Lo que Él manda, porque es bueno, es agradable y es perfecto. Y vivir una vida plena, gloria a Dios, de gozo, de paz, de alegría, de abundancia. Como dice, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, estar en una posición correcta con Él, y en todo lo demás, las cosas materiales, dice que serán añadidas, porque le ha placido a nuestro Padre. Todo eso es de nosotros, de sus hijos, que nos ha puesto aquí como administradores, como lo hizo con Adán, que administrar esta tierra, como dijo que era dueño, como dijo heredero. ¿Me está entendiendo? Gloria a Dios. Así que pasemos aquí a Isaías de nuevo. Veamos aquí en Isaías de nuevo, volvamos ahí a Isaías capítulo 9, porque aquí es muy importante. Capítulo 9. Leemos este versículo 4, que también es importante, como Dios usó a Moisés para liberar toda esta nación del pueblo de Israel, unos 6 millones de judíos, a liberarlos del yugo, de la esclavitud, que estaban esclavos por 430 años por medio de la vara, que significa la autoridad de Dios. Y aquí habla de Cristo, de la venida de Cristo, que vino a liberar las naciones, vino a liberar las naciones, vino a liberar el mundo entero. Gloria a Dios, salvar el mundo entero. El Padre nos ha dado su amado Hijo para librarnos, para que seamos libres y retomemos de nuevo el dominio sobre nuestras vidas. Hoy en día las cosas que tenemos que dominar los dominan a nosotros: el tabaco, el alcohol, la droga, el sexo, todas estas cosas, vicios que hemos inventado hoy en día nos están dominando a nosotros, como lo vemos. Todo este caos, destrucción que hay, es porque no queremos venir a someternos a la autoridad. Cuando nosotros venimos y nos rendimos y nos humillamos y nos arrepentimos, Dios nos da su espíritu, nos da para que tomemos la potestad de nuevo y hacernos hijos de Dios. Él quiere que todos seamos sus hijos y volvamos a casa con nuestro Padre. Gloria a Dios, para tener esta plena cobertura. Y el enemigo no puede tocar un hijo de Dios, porque no tiene potestad, no tiene autoridad sobre nosotros. Gloria a Dios. Dice en este versículo 4, Isaías capítulo 9, versículo 4, porque dice: porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro. La vara, la autoridad. Satanás, el hombre estaba sometido bajo Satanás, estaba esclavizado al reino de las tinieblas. Satanás tenía autoridad sobre el hombre aquí en la tierra, porque se había apoderado del hombre. El hombre se convirtió en un esclavo, y eso es tan importante, por eso era la venida de Cristo. Dice: quebraste su pesado yugo, hermano, el yugo que estaba sobre nosotros, y la vara de su hombro, la autoridad de Satanás que tenía sobre nosotros, porque dice hoy en día que él opera en los hijos de desobediencia. Y el cetro de su opresor, aquí el opresor está hablando de Satanás. El hombre estaba oprimido por Satanás, estaba esclavizado al reino de las tinieblas. Gloria a Dios, por eso dice que ha venido a engañar al mundo entero, y el mundo entero está bajo el maligno. Esa era importante, la venida de Cristo, que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nos trasladó de un reino, de un gobierno que gobernaba Satanás, gobernaba nuestras vidas, y la vida de muchas personas hoy en día que están bajo el reino de las tinieblas, y Dios quiere ha venido a hacernos libres del reino de las tinieblas para trasladarnos al reino de su amado Hijo.
Este es el propósito de Dios, que seamos hijos de Dios, hijos amados de Dios, y seamos libres. Y nosotros tener la potestad, como se la dio a Adán, sobre Satanás y todos sus demonios. Y dice, y nada nos hará daño. No hay nada de temerle al enemigo porque ya Dios lo juzgó. Ya Dios lo despojó, lo humilló. Satanás no está pasando nada con Satanás. Pero si tú no estás sometido a la autoridad de Cristo y su palabra, Satanás está dominando la vida de las personas. Gloria a Dios. Y en este versículo 5 dice, versículo 6, pasemos al versículo 6, y nos dice así de nuevo, habla de Cristo. Porque un niño nos ha nacido, nos es nacido, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Gloria a Dios, porque de tal manera Dios nos amó que nos dio a su Hijo amado, nuestro hermano, a recuperar de todo lo que Adán había perdido, el reino de nuevo. Y dice, y la autoridad sobre su hombro, la autoridad, la palabra principal quiere decir primera autoridad sobre su hombro, el gobierno, todo este mundo, Dios se lo delegó a su Hijo. Gloria a Dios. Y la autoridad sobre su hombro, que venía a cargar el peso del mundo entero, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, porque Él es el Padre de una nueva generación, príncipe de paz. Por eso dice el Señor, mi paz les doy. Él es el príncipe de paz, su amor, su gozo, su alegría. Todo eso está en el reino de Dios. Esa es la única alternativa, solución, respuesta a todo el problema de la humanidad, lo que tú necesitas, lo que yo necesito. Por eso vino a plantar su reino dentro de nosotros, su gobierno, a gobernar nuestra vida bajo su voluntad y tener esa cobertura plena. Y eso es que es el reino de Dios. Gloria a Dios. Y dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, hermano. Ahí está todo escrito en el Antiguo Testamento, para que nosotros conozcamos la Constitución, la palabra de Dios, que está hablando de la venida de Cristo. Gloria a Dios, a sentarse en el trono de David, porque saldrá una vara del tronco de Isaí, y se iba a sentar en el trono de David y sobre su reino. El reino de Dios está aquí en la tierra. Dios, aquí está su reino, que estamos hablando de su gobierno, que ha venido a gobernar nuestra vida, a llamarnos a ser parte de su reino y de su gloria. Es un nuevo gobierno que gobierna nuestra vida por medio del gobernador, que es el Espíritu Santo, que está dentro de nosotros, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios. El que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Por eso ha puesto su ley en nuestra mente y escrita en nuestros corazones. En el trono de nuestros corazones, que ha venido a establecer su trono, su reino. A reinar, que quiere decir guiar, dirigir nuestras vidas. Y nosotros sometidos bajo la voluntad de nuestro Padre, haciendo su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Gloria a Dios. A salir de toda esta ruina, miseria, escasez, pobreza, de todo lo que nos encontramos, de toda esta esclavitud, de toda esta tiranía, de toda esta mentira, engaño que hemos caído hoy en día. Porque tenemos que hacernos libres. Si no nos hacemos libres de todas estas religiones, porque el reino de Dios está solamente dentro, paleros o ladrillo, ninguna organización en esta tierra representa el reino de Dios. El reino de Dios es ahora liderado por medio del gobernador, que es el Espíritu Santo, que está aquí en la tierra. El reino de Dios está aquí en la tierra por medio del gobernador, que es el Espíritu Santo, el que nos guía a toda justicia, a toda verdad. Él es el que está encargado ahora mismo de esta obra de Dios. Gloria a Dios. Y a Él es que tenemos que someternos, al Espíritu Santo. Todo el mundo busca poder, influencia, o tiene poder o influencia. Vemos nomás que el Vaticano tiene 1.500 millones de seguidores. 1.500 millones, hermano. Y miremos a quién se postra, a quién se postra. Gloria a Dios, porque no hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos. Hay uno solo, no hay otro mediador. Es solo Cristo Jesús y su reino. Gloria a Dios. Así que sigamos avanzando aquí. Entremos aquí vamos al Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento, que aquí también aparece esta
Vamos de una vez a Apocalipsis. Entremos al Apocalipsis, entremos aquí en capítulo 12. En Apocalipsis capítulo 12. Damos versículos 5, 9 al 12. Y dice así, continuamente refiriéndose a Cristo, que ahora es la autoridad de Dios, su palabra, por medio de su palabra. Gloria a Dios. En el capítulo 12, versículo 5, ella habla de a luz que dio María. Dice, ella dio a luz un hijo varón. Este hijo varón habla de Cristo. Habló del nacimiento y todo eso. Que regirá con vara de hierro a todas las naciones, que regirá, que gobernará, que reinará a todas las naciones. Con vara, con autoridad de hierro a todas las naciones. Y dice así, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, donde Cristo está ahorita mismo en este momento sentado a la diestra del Padre, reinando y gobernando, porque dice que es preciso que Él reine, que Él gobierne a todas las naciones con la vara de su boca, hasta que ponga a todos sus enemigos por el estrado de sus pies, por debajo de sus pies. Todo el que no se somete, hermanita, va a ser quebrantado. Es no la voluntad de nuestro Padre, pero como su palabra es ley y es inquebrantable, aquí está su constitución, vamos a ser rechazados, porque en el reino no es una democracia, Él es un rey, y cuando Él habla, se tiene que cumplir su palabra. Está a favor o en contra de Él. Gloria a Dios. Y pasando aquí al versículo 9, gloria a Dios, esto pasa después de la muerte y la resurrección de Cristo, que ahora Cristo está en el trono, ¿no? Y dice así, y fue lanzado fuera el gran dragón. Ustedes ya saben quién es el dragón, ¿no? La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Gloria a Dios. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, que antes de la venida de Cristo, la muerte y la resurrección, Satanás todavía tenía acceso, como lo vemos en Job, que acusaba a los hermanos, gloria a Dios, de pecado, pero ahora ha sido echado fuera. Satanás no tiene acceso a nada, gloria a Dios. Satanás está bancarrota, gloria a Dios. Todo lo que usa es mentira y engaño, está bancarrota, hermano. Satanás no tiene nada, porque lo despojó, lo humilló, le aplastó la cabeza al diablo y todos sus demonios, gloria a Dios, y lo echó fuera. Ahora ya Satanás no tiene acceso, no puede acusar a un hijo o una hija de Dios, que está cubierta por la sangre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. El cual engaña al mundo entero. Eso es lo que tiene Satanás, mentira. Engaña al mundo entero y no tiene nada, como en el huerto. No tenía nada, entonces no tiene nada ahora. Pura mentira y engaño. El otro te viene a ofrecer a ti lo que te ha robado, a ti mismo te lo viene a ofrecérselo, como dijo con Jesucristo. Todos estos reinos te los doy porque a mí me ha sido entregado. No, eso lo robó. Gloria a Dios. Vino a ofrecérselo a Cristo, si postrado lo adoraba. Gloria a Dios. Dice, todo esto es mío. Vos una rata. El cual engaña al mundo entero. Eso es lo que Satanás anda haciendo, engañándonos. Lo que es nuestro, por herencia de nuestro Padre. Gloria a Dios. El reino es nuestro. Dios nos da esta tierra para que seamos los administradores de ella. Gloria a Dios. Es nuestro. El diablo no puede ofrecerme a mí lo que es mío, que yo soy hijo. Gloria a Dios. Por eso vemos todo este engaño hoy en día, en todas estas cosas que andan pidiendo plata, y toda esta vaina que patemos, que diezmemos, que hacemos, todas estas cosas no tienen nada que ver con Dios. Somos hijos de la realeza, somos herederos y coherederos del reino. Eso es lo que hace. El cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora hace 2000 años, ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Y la autoridad de su Cristo, autoridad y la autoridad de su Cristo. Ahora esa autoridad que Él tenía nos ha delegado a nosotros, el vuelo que vino a devolvernos, la autoridad, que quiere decir tener derecho legal. Porque tenemos el Espíritu, somos Espíritu, alma y cuerpo, tenemos todo el derecho, está aquí. Esto es nuestro. Gloria a Dios, que lo gobernemos. Por eso dice Cristo, ¿no saben que los negocios de mi Padre tengo que yo estar? Todos los negocios de nuestro Padre, todo lo que el Padre es nuestro. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, la autoridad. Gloria a Dios. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y él ahora no puede acusar a un hijo de Dios. Gloria a Dios. Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para sus hijos. Gloria a Dios. Y esto se trata ahora de la autoridad. Y esta autoridad por eso nos dio potestad a nosotros. Potestad, la palabra potestad, que quiere decir autoridad, que significa derecho legal. Gloria a Dios. De tener dominio, ejercer dominio sobre todas las huestes del mal, de aplastar la cabeza del diablo, porque él es ilegal aquí, él está ilegal en esta tierra y se tiene que ir para su infierno. Gloria a Dios. Esto es nuestro. Dios nos ha dado a nosotros el dominio, de nuevo, el reino. Y esto es que se trata de reino, no de religión. No de religión. Veamos también aquí en 19, Apocalipsis 19, versículo 11 al 16. Gloria a Dios. Esto habla de Cristo aquí, de Cristo, el ungido. Dice así: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Rey de Reyes y Señor de Señores, dueño de todo. Él es Rey y Él es dueño de todo. Rey de Reyes, por eso este es un reino de reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos aquí sobre esta tierra. A eso hemos venido aquí, a reinar, a tener dominio sobre esta tierra. No a ser dominados, no a ser esclavos de nadie, a hacernos libres. Porque la única manera que podemos adorar a nuestro Padre en espíritu en verdad es siendo libres. No está para todas estas religiones, todos estos inventos de hombres que tienen hoy en día. No se trata de nada de eso. Se trata aquí solamente del reino de Dios. Y el que no está predicando esta palabra del reino y su autoridad, no está pasando nada. No importa quién sea. Gloria a Dios. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, el 11, vamos al versículo 11 que me había saltado. Estaba aquí en el versículo 16, pero vamos aquí al versículo 11. Entonces vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y habían en su cabeza muchas coronas, muchas conquistas, coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, que significa la palabra de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones. De su boca la palabra, la autoridad, y él la regirá con vara de hierro, que significa autoridad, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, que no se somete a la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Leamos más un versículo más aquí. No podemos quebrantar mucho esto porque ya se nos acabó el tiempo. Leamos Apocalipsis capítulo 2, versículos 26 y 27, rapidito ahí, terminando, cerrando por hoy en día, porque esta misión es nuestra también. Y dice así: al que venciere y guardara mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Hermanos y hermanas, y ahí vamos a dejar esta, y vamos a continuar profundizando en este mensaje del reino, de lo que esto se trata. El rey, el reino y sus hijos, que le ha placido a nuestro Padre Celestial darnos el reino. Que Dios me los bendiga, hermanos y hermanas.